Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, a todas, ¿cómo están? De vuelta retomando lo que para nosotros son las charlas virtuales de los días viernes. Y bueno, y agradeciendo a todos ustedes que se hayan tomado este tiempito como para estar con nosotros. Hoy contamos con la presencia de Gustavo Saín, que la verdad que es todo un lujo para nosotros que esté aquí. Bueno, Gustavo es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por UBA y magíster en Sociología y Ciencias Políticas por Flaxo. Y bueno, un experto en temas de cibercrimen. El tema de hoy, bueno, post pandemia creo que ha cobrado digamos, una relevancia que nosotros no imaginamos, como, digamos, como todas las modalidades que vinieron después o durante la pandemia. El encierro ha hecho que nosotros tengamos que adoptar toda una serie de actividades que eran impensadas, o por lo menos creo yo, después por ahí inclusive me estoy metiendo más en lo que Gustavo iba a comentar, pero Está digo, muy bien, es muy apropiado lo que está a diciendo. título personal, digo, uno cosas modalidades que uno era receloso, y creo que en la Argentina era un poco reticente a, a adoptarlas como normales. Bueno, nada, nos vimos obligados a hacerla, y bueno, y con esto habilitó nuevas modalidades de delito. Así que esta charla de hoy me parece que es más presente que nunca. Así que sin mucho más preámbulo, le voy a dejar el paso a Gustavo, no sin antes hacer un par de declaraciones. Los videos los pueden mantener prendidos o apagados, eso es a gusto de ustedes. Lo único que sí los solicitamos es que mantengan el audio apagado para no contaminar la charla de nuestro interlocutor. Cuando quieran hacer alguna intervención, tengan alguna consulta, alguna duda, por favor, hagan, hagan el chat, hagan la consulta en el chat. Nosotros vamos a recuperar esa consulta y bueno, nada, en el momentito que podamos, se la trasladamos a Gustavo. Si alguno de ustedes quiere hacer la pregunta a viva voz, lo mismo, nos las piden a través del chat, y entonces cuando encontramos el momentito, le damos la oportunidad para que ustedes hagan esa consulta. Ya saben, esta sesión está siendo grabada para que ustedes después la puedan ver a través de nuestra página web oficial. Bueno, y acá Emiliano me está preguntando, Emiliano, buenas tardes, un gusto que estés acá con nosotros. Emiliano Martínez, un miembro muy activo de nuestra asociación, me está pidiendo si podemos subir el enlace al grupo de WhatsApp que tenemos. Así que si alguno, Carlos, si podés hacerme el favor, lo damos. Bueno, listo, no quito más tiempo a la charla. Gustavo, todo tuyo, gracias por todo esto y te escuchamos nomás. Bueno, muchas gracias, gracias a la asociación por la invitación, gracias a Daniel Garibaldi, el cual fue un poquito que gestamos esto y gracias a la invitación de él. Así que, bueno, un poquito la idea es, como ahí bien, muy apropiadamente señalaba el presidente de la asociación, hay una cuestión, vamos a plantearlo como pregunta, una nueva generación de ciberdelito a partir de la pandemia, hay un antes y un después. Es cierto que nosotros comenzamos a utilizar tecnologías de la información y la comunicación un poco a la fuerza, que antes no teníamos conocimiento, no era de uso habitual, como por ejemplo una videollamada, ¿no? O una Meet a través de aplicaciones como la que estamos usando ahora, que el Zoom, ¿no? Que se hizo famoso a partir del 2020. Eh, la compraventa en línea, ¿no? A partir del aislamiento social preventivo y obligatorio, y también el teletrabajo, ¿no? Aquellos que hacían trabajo de oficina y que no necesitaban de la presencia física, empezar a teletrabajar a través de una computadora, una tablet, un celular. Si hay algo que ahora lo vamos a ver, pero que ya me estoy anticipando, pero quería enganchar justamente con lo que decía recién el presidente, si hay algo que en criminología explica el delito informático, ahora vamos a ver qué es, una breve definición para pasar a las modalidades que se fueron dando a partir de la pandemia, que todavía perduran, es el criterio de oportunidad. En criminología, lo que explica el delito informático es el criterio de oportunidad. Si bien por definición no se da únicamente en Internet, se excede a los que se cometen por Internet, una persona va con un pendrive, ingresa a una computadora, extrae información, es un delito informático por definición, ahí no tenemos a Internet de por medio. Es cierto que en la agenda de los países como problemática gubernamental ingresa a mediados de los 90 cuando Internet se hace pública, ¿no? Internet tiene más de 50 años, lo creó el gobierno de los Estados Unidos con un fin militar,
Y hay un criterio que es el criterio de oportunidad, una red global con posibilidad de construcción de identidades ficticias, lo que da anonimato a las comunicaciones, y con baja resolución judicial. Esto da una oportunidad a los ciberdelincuentes de cometer un delito informático y que no sea alcanzado por la Administración de Justicia. Pero justamente el factor tiempo hizo también, y ahora vamos a ver cómo se ve reflejado en esto, que los ciberdelincuentes con la reclusión tuvieran mayor, como nosotros pudimos aprender a manejar aplicativos como los que tenemos ahora para realizar una videollamada, para bajar una aplicación y hacer compraventa en línea, o aplicaciones para tener meets en los trabajos, los ciberdelincuentes tuvieron más tiempo para sofisticar las técnicas de comisión. Y el factor tiempo para la oportunidad es fundamental. Con esta breve introducción, un poco la idea de la exposición es contarles cómo, con casos registrados, actualmente también soy director nacional de ciberseguridad, voy a hablar como especialista hoy, no tanto como funcionario, pero casos registrados que nos llegan a la dirección y que también hemos trabajado conjuntamente con la Unidad Fiscal en Ciberdelincuencia, que es la UFESI de Ministerio Público Fiscal de Nación, ¿no? Así que ya voy a compartir una presentación que tiene videos cortitos de 30 segundos y demás para ser un poco más dinámico. Como bien decía Fabián recién, yo no tengo problema que soliciten la palabra o me interrumpan en el medio de la exposición, no necesariamente hay que esperar al final de la exposición para hacer alguna pregunta, duda, comentario o agregar si uno fue víctima de alguna de estas modalidades, que no son todas, pero por lo menos las más importantes, no tengo ningún inconveniente. Así que, sin más, voy a presentar. Ustedes me dirán si se ve. Perfecto. ¿Se ve? Sí, sí, perfecto. Vamos a compartir toda la pantalla. Ahí, pantalla completa. Perfecto, Gustavo, perfecto. Bueno, ahí la charla, no vamos a llamarlo conferencia, se da a conocer como las nuevas modalidades de ciberdelito a partir de la pandemia del COVID-19 en Argentina, ¿no? Primero, algo fundamental, ¿qué es un delito informático o qué es un ciberdelito? A los fines, por definición, es lo mismo. Muchas personas en algún tiempo decían, bueno, esas son cosas que cometen hackers, que son personas con altos conocimientos en programación e informática, que roban fortunas, cifras millonarias y ingresan a los sistemas del Pentágono, de la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, para robar los secretos. Hay un porcentaje de estos delitos que por definición adquieren esta clasificación, pero en realidad lo que es un ciberdelito, un delito informático, no hace alusión a un tipo de criminalidad específica, ¿no? Adquiere esta definición lo que es un delito informático más que por el lugar que ocupa la tecnología en el mismo, ¿sí? Por eso decimos que es una definición de tipo instrumental. ¿Cuál sería esta definición? Vamos a decir que los delitos informáticos o un ciberdelito es una conducta ilícita o antijurídica. Digo ilícita porque puede estar tipificado en algún código penal o no, o antijurídica porque vulnera un derecho, una libertad de una persona que utiliza un dispositivo informático como medio para la comisión de un delito o como fin del delito mismo. Y ahí quiero recalcar en dos ejemplos para que quede bien claro que es un delito informático. Muchos delitos convencionales que se cometen en el mundo físico tienen lugar en el ciberespacio. Por ejemplo, el de amenazas, que a veces se le pone el prefijo ciberamenazas, pero no dejan de ser amenazas, pero están intermediados por un servicio o una aplicación en Internet. Cuando se hace a través de un dispositivo informático, una computadora, un celular, una tablet, una cámara fotográfica digital, una televisión inteligente, una consola de videojuegos, cuando un dispositivo intermedia para la comisión pasa a ser automáticamente un delito de tipo informático, porque se utilizó como medio para la comisión. Pero el delito ya existía de antes, ¿no? Que es el de amenazas, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de un delito informático donde un dispositivo oficia como medio. Como fin, por ejemplo, cuando hay un malware, o que viene de la contracción, muchas palabras en inglés, en la jerga del hábito de la cibercriminalidad. Malware viene de la contracción de las palabras software malicioso, que es un programa o una aplicación maliciosa que tiene como finalidad dañar el funcionamiento de un dispositivo informático o afectar los datos o la información que almacena. Ahí, cuando por ejemplo alguien distribuye un virus, para decirlo de alguna manera, y afecta el funcionamiento del dispositivo, el blanco mismo, ¿sí?, del delito es el propio dispositivo, por el cual es el fin del delito mismo. Eso también es un delito informático. Para lo cual, que me parece que queda bien claro que es una definición de tipo instrumental. En los 80 había una serie de, todavía se siguen cometiendo, de fraudes que se cometían telefónicamente, donde un estafador llamaba por teléfono, los teléfonos fijos estamos hablando, ¿no? Se hacía pasar por empleado de la compañía telefónica para tratar de extraer datos personales de la víctima,
para después posteriormente cometer una estafa, bueno, obviamente es un fraude, y con esos datos que se llama robo de identidad, los datos que obtiene de la víctima los va a suplantar o usurpar su identidad, los va a utilizar para cometer una estafa, por ejemplo, una compra telefónica. Si le obtuvo a través de ese llamado el número de tarjeta de crédito, se englobaban bajo la calificación o clasificación de delitos telefónicos, que no era más que una definición instrumental, que al igual que delito informático, porque se cometían a través del teléfono, pero también eran otro tipo de delitos que eran fraudes, estafas, inclusive amenazas. Estamos en la misma. Entonces, dejando bien claro que es un delito de tipo informático, vamos a ver qué características tienen por lo menos aquellos que se cometen en Internet. Ya vimos que por definición un ciberdelito no son únicamente todos los que se cometen en Internet. Una persona puede dañar una computadora y es un delito informático porque el blanco del delito es el propio dispositivo, o puede extraer información, robar en forma indebida e ilícita datos e información a través de un pendrive, y también es un delito informático, que ahí Internet no tuvo ningún tipo de intervención. Pero es cierto que a partir de que Internet pasa a ser parte de nuestra vida cotidiana, ingresa esta problemática en la agenda de los gobiernos de los estados como política pública. ¿Por qué pueden ser de carácter? Primera característica, en Internet pueden ser de carácter anónimo los delitos informáticos, porque Internet permite, como decíamos anteriormente, la construcción de identidades ficticias. Cuando uno abre un servicio o una aplicación en Internet, una casilla de mail, un perfil de una red social, un sistema de almacenamiento como Dropbox, Drive y demás, además de ser gratuito en términos que no paga una suscripción mensual, no necesariamente hay una acreditación de identidad como cuando nosotros vamos a un banco a abrir una cuenta bancaria, ¿no? Que te piden DNI, si no figura el domicilio del DNI, te piden un certificado que acredite cuál es tu domicilio, cuál es tu nivel de ingreso. Bueno, esto a las empresas proveedoras de servicios de Internet no les interesa tanto quién está del otro lado de la pantalla, tanto así como sus gustos y preferencias en términos comerciales. Para lo cual, si uno quiere abrir una cuenta llamándose el Pato Donald, la empresa no va a tener ningún inconveniente ni va a poner ninguna restricción. Para lo cual esto hace que las comunicaciones en sí puedan ser anónimas, para lo cual si uno a través de una comunicación comete un delito, esos delitos le dan un alto grado de anonimato. También en su mayoría son considerados transnacionales. ¿Por qué? Porque se dan en una plataforma que es lo que se llama o se da a conocer el ciberespacio, o en los últimos años se empezó a utilizar la palabra nube, que es una red de tipo global, ¿no? Un entorno digital de dispositivos a nivel global, que uno puede acceder a un sitio, a una página web, y está en la otra punta, en un servidor que almacena esa página web, que está en la otra punta del planeta. Uno accede simplemente tipeando su dirección web en un navegador. Para lo cual, por más que, por ejemplo, en un delito de grooming, vieron que el grooming es el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes por parte de un pedófilo a través de servicios y aplicaciones de Internet, puede tratar de acosar a través de Facebook o un servicio de mensajería como WhatsApp y demás desde Argentina a otra persona que está en Argentina, pero intermedió, ¿sí? Utilizó una aplicación que tiene su sede legal fuera del país o el servidor fuera del país. En términos de cuando hay una denuncia judicial de investigación criminal, ese delito, por más que, digamos, tanto la víctima como el victimario se encuentran dentro de un mismo territorio, puede llegar a ser una investigación de tipo transnacional porque ha intermediado un servicio y una aplicación que se encuentra en Internet, por lo cual cambia el concepto de escena del crimen física, ¿no? Son inmediatos. Al principio, ahí veo gente un poco de mi edad, o quizá más grande, que no vamos a decir la edad, pero en los primeros años de Internet las conexiones se hacían a través de vía telefónica, se llamaba un sistema de dial-up, era muy lento, ¿sí? No había llegado lo que se llama la banda ancha, ¿no? Cuando empiezan a instalarse redes de fibra óptica que permiten una mayor capacidad de transmisión de elementos multimedia, audio, video, que es lo que más pesa, era una Internet muy limitada, la web 1.0. Digamos, con la llegada de la banda ancha, hoy podemos enviar un mail a otra punta del planeta y casi llega al instante, ¿no? Por lo cual lleva el mote de inmediatos. Y la principal característica, para mí la más importante, que tienen los delitos informáticos es que la mayoría de estas conductas no son denunciadas en la justicia, por lo cual hay una amplia cifra oculta. ¿Por qué? Porque tienen dos tipos de resoluciones. Perdón, estoy en mi casa y están los perros. Primero, hay dos tipos de resoluciones que tienen este tipo de conducta: técnicas y administrativas. Y voy a dos ejemplos. Digo, ¿por qué no llega? Hay varios factores por los cuales no llegan al ámbito a ser denunciados en la justicia, ¿no? Pero las más importantes son estas dos.
Una resolución de tipo técnica, voy a dar un ejemplo muy básico. Llega un virus a mi computadora, por ejemplo, en este momento, lo detecta el programa antivirus que yo tengo instalado, en la misma lo elimina, ahí hay un delito, hay un hecho ilícito, alguien que elaboró ese software malicioso, que lo distribuyó y que quiso ingresar en forma indebida y no autorizada a mi dispositivo. O sea, inclusive en nuestra legislación, con la ley de todo, está penado esto, pero como lo eliminó el antivirus, habitualmente uno no hace la denuncia. O hay una resolución técnica de un delito informático. El delito existió, pero no llega al registro de los estados, de los gobiernos, porque no hubo una denuncia de tipo judicial. Como este tipo de casos, un montón, que tienen resoluciones de tipo técnica. Por otro lado, están las resoluciones administrativas. Y vamos a dar un ejemplo, que es cuando me vacían, ahora vamos a ver cuál es la modalidad, mi cuenta bancaria, ingresan en forma indebida con mis credenciales de acceso, o sea, nombre de usuario y contraseña, mis home banking, y me vacían la cuenta con una transferencia. Lo primero que voy a tratar de yo es recuperar el dinero. Entonces llamo al banco para que pase el área de fraude y decir, mire, no fui yo, me entraron a la cuenta y me robaron cierta cantidad de dinero. Para lo cual el banco, si es que ahora están bastante reticentes, vamos a ver eso, pero habitualmente antes de la pandemia corroboraban que se hizo desde una dirección IP. La dirección IP es una dirección desde el dispositivo de donde uno se conectó a Internet. Si no era la habitual, o desde un punto geográfico distinto donde habitualmente ingresa a la cuenta el titular de la línea, el área de fraude le devolvía el dinero, se lo resarcía y no hacía la denuncia judicial. Por lo cual ahí tenemos otro delito cuando hay una resolución administrativa, que es el resarcimiento económico justamente del dinero que se perdió, pero no hay un registro. Por eso, a diferencia de los delitos convencionales que tienen lugar en la seguridad ciudadana, que uno puede establecer la tasa de delitos por país, hay varios organismos internacionales, Naciones Unidas y demás, que lo tienen, en materia de ciberdelitos, fíjense que no se sabe a ciencia cierta cuál es la tasa de ciberdelito por país, porque justamente tiene una amplia cifra oculta. No sé si se ve. ¿Se ve toda la pantalla o yo veo que está medio cortado? ¿Se ve bien? No, se ve perfecto. Bueno, perdón, me pasé. Ahí estamos. ¿Qué empezó a ver en pandemia? ¿No? Justamente con cifras exorbitantes que no tienen ninguna fundamentación, por lo menos en las denuncias que reciben las fiscalías o la propia Dirección Nacional de Ciberseguridad, hubo una alarma de parte de medios de comunicaciones como que si se habría crecido el delito informático en un 3000%. ¿No? Siempre tener en cuenta que eran muy pocos casos los que llegan a la justicia, generalmente solamente los casos que afectan a niños, niñas y adolescentes, que son dos figuras, el artículo 128, que es la distribución de imágenes de abuso sexual infantil, mal llamada pornografía infantil, y los casos de grooming. El 80% de todas las jurisdicciones del país, según datos del Ministerio de Justicia, se debían a eso, el resto no llegan a la justicia, pero se daban frases como el 3000, pongo un crecimiento del 3000%, un poco la alarma. Es cierto que hubo un crecimiento, pero no a estos niveles. Pero ¿qué es concretamente lo que se empezó a ver en pandemia? ¿No? A partir de la pandemia, no solamente en pandemia, no es que ahora haya cesado. Hay una mayor cantidad de denuncias de delitos de tipo patrimonial que afectan a personas e instituciones. Se empezó a notar y a ver una mayor sofisticación y complejidad en las técnicas de comisión. Esto es el resultado que arroja nuevas modalidades de delitos informáticos que ya existían, no hay nuevos delitos. Y algo puntual que se empezó a ver en Argentina, la aparición de asociaciones ilícitas, ciertos grupos criminales con cierto grado de organización que toman al ciberdelito como emprendimiento. Eso sí es novedoso y se empezó a ver la pandemia. Inclusive, y tiene mucho que ver con lo que hablamos, lo que decía justamente Fabián en su introducción, muy apropiadamente, con el factor tiempo. Inclusive muchas de estas bandas se empiezan a ver en instituciones carcelarias. Lo mismo que sucedía hace 15 años atrás, o empezó a suceder con los llamados delitos virtuales. Los delitos virtuales no porque tengan nada que ver con un delito informático ni porque se den en Internet, son los delitos que simulaban a través de un llamado telefónico el secuestro de un familiar. Se comenzaron a hacer desde las instituciones carcelarias. Esto obligó a los servicios penitenciarios a instalar un IBR, o sea, un contestador automático. Antes de que ingrese la llamada se alertaba que provenía del Servicio Penitenciario Federal y ahí se anulaba el fraude, ¿no? Porque por más que si estaban dentro de la cárcel era muy difícil que tengan secuestrado a un familiar. Bueno, de la misma manera como comenzaron como modalidad los secuestros virtuales dentro de las instituciones carcelarias, lo que se está viendo ahora a través del ciberdelito es muchos fraudes, estafas con gente que tienen smartphone dentro de las cárceles. Y me animaría a decir con connivencia del servicio penitenciario, porque con un celular, conexión a internet, un celular inteligente y crédito y demás,
Bueno, hay casos registrados y ustedes pueden encontrarlo en las noticias. Pero estas modalidades delictivas frecuentes que se empezaron a ver en pandemia, a nivel de usuarios particulares, fraudes y estafas en línea, justamente basadas en campañas de phishing, ahora vamos a ver qué es. Y a nivel de organizaciones, cuando decimos organizaciones, son organismos públicos, privados y demás, algo que se llama ataques de ransomware o secuestro de datos, que también vamos a ver qué es. Acá tenemos un ejemplo, una banda hizo estafa en Internet por 300 millones, una noticia reciente, ¿sí? De este año, de junio de este año. Pero empecemos por, a nivel de usuarios particulares, ¿vamos bien? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Vamos bien? No, clarísimo, Gustavo, la verdad que fantástico. Pues seguimos Muy atendiéndote. bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver qué es un fraude, ¿no? Por definición, vamos a tomar la definición de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Un fraude es la adquisición indebida de bienes ajenos por medio del engaño. Cuando hablamos de fraude, sinónimo de engaño, es una acción que se comete con el objetivo de producir un perjuicio a una persona, organización o al Estado mediante un engaño, trampa en beneficio de quien lo practica, obviamente. Hay una diferenciación, no es lo mismo fraude y estafa. El fraude económico, ¿sí?, suele ser entendido como estafa, ya que el objetivo del engaño es producir un perjuicio de tipo patrimonial a la víctima, o sea, financiero o material, con el fin puramente lucrativo. No es lo mismo. Obviamente la estafa es un fraude, pero es un fraude de tipo económico, porque hay otro fraude que es el fraude de robo de identidad, por ejemplo, que se puede cometer sin un fin económico. Hay una definición que hace unos años dio y que aplica perfectamente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace unos años, que son los fraudes por Internet, ¿no? Que lo define como cualquier tipo de fraude que utiliza uno o más componentes de Internet para presentar solicitudes a posibles víctimas para llevar a cabo transacciones fraudulentas. ¿Por qué dice solicitudes, no? Ahora vamos a ver. Y acá dijimos que la mayoría de los fraudes y las estafas que se dieron en pandemia estaban basadas en algo que se llama campaña de phishing. La palabra phishing viene de la contracción, como dijimos anteriormente, muchas palabras, neologismos provenientes de los Estados Unidos. Viene de la contracción de la palabra password harvesting phishing, algo así como cosecha y pesca de contraseñas. Consiste el phishing en la obtención de datos personales de la víctima mediante un mensaje fraudulento, por eso decía solicitud, es la definición del Departamento de Justicia, donde el fisher, que no deja de ser la persona que está queriendo cometer este fraude, simula una comunicación de un banco, una tarjeta de crédito, una empresa de servicios, un organismo gubernamental o una ONG, entre otros. O sea, suplanta o usurpa la identidad de una organización, se hace pasar por una organización, algo muy sencillo en Internet a partir de lo que vimos antes, que es la construcción de identidades ficticias, para la comisión de un delito posterior. Generalmente siempre es de 2 pasos. Y esta es una técnica que se utiliza el phishing para el robo de identidad. Lo que está queriendo la persona que quiere cometer este fraude del otro lado de la pantalla es obtener datos personales nuestros. Y vamos a un pequeño video del el más común, que es el phishing, lo que es el phishing en general, ¿sí? Dígame si se escucha. Igual si no se escucha no hay problema porque hay música de fondo. No, no estamos escuchando audio, Bueno, Gustavo. igual se ve porque es música lo que hay de fondo. Bueno, eso es un phishing, ¿no? El phishing tradicional, por lo menos. Ahora vamos a ver cómo en pandemia se sofistica esto.
que, bueno, generalmente el phishing más común es el phishing bancario, ¿sí? Donde un estafador del otro lado tiene un listado, una mail list, un listado de mails, vaya a saber si los pudo haber obtenido de la web, si es pública una dirección, lo pudo haber comprado o obtenido de alguna base de datos. Eran generales, se enviaba un mail haciéndose pasar, vamos a tomar el phishing bancario como tradicional, por un banco determinado que por una cuestión de actualización de servicio o vencimiento de tarjeta o alguna cuestión vinculada con la seguridad del sitio, le va a pedir que ingrese a su sistema de home banking, actualice la contraseña. Lo que está queriendo el phisher, ¿sí? Para usar la jerga, el término apropiado del otro lado, es nuestras credenciales de acceso al sistema de home banking, ¿sí? Nuestro nombre de usuario y contraseña. Para eso arma este artificio a través de un correo electrónico aparentemente proveniente del banco. Cuando digo que la víctima general no sabe quién está del otro lado de la pantalla, ¿sí? Va un poquito a la pesca, por eso la palabra phishing. Entonces, a veces, capaz que a alguno de ustedes le ha pasado que le haya llegado un mail de este tipo de una cuenta de un banco con cuales no son clientes. Entonces, como es al voleo y tenía su dirección de mail, le llega. Consiste en que la víctima valide o confirme ciertos datos mediante la comunicación de correo electrónico, por lo que decíamos antes. En general, por actualización de datos, seguridad de sistemas, a un perjuicio legal o patrimonial, aprovechamiento de una oferta de promoción, etc. En el cuerpo del mensaje, generalmente, de ese mail, viene un enlace muy parecido al de sistema de home banking del banco, pero que no es el original. Como decíamos anteriormente, el más común es el bancario, donde solicita valide el nombre de usuario de usuario y contraseña. Acá tenemos un ejemplo de este. Por ejemplo, notificamos que su tarjeta del Banco Santander se ha suspendido temporariamente debido a que, bueno, no veo acá por la barra, como medida de seguridad hemos decidido desactivar su tarjeta temporalmente. Imagínense esto en pandemia, ¿no? Que uno tenía que hacer compras todo por la mayoría de las veces internet, sobre todo en el aislamiento social preventivo y obligatorio. Para asegurarnos su autenticidad, robamos que su tarjeta es del siguiente enlace. Fíjense que el enlace es muy parecido, dice bancosantander.es, pero en realidad lo que deriva, lo que dice la fecha, es otro sitio web que no es el del banco, y que abajo en el navegador lo indica. Va a derivarlo en un acceso muy similar a lo que es el acceso de home banking de ese banco, y ahí obtiene los datos personales, produce el fraude, robo de identidad que necesita para después suplantar nuestra identidad o de la víctima para ingresar a la cuenta bancaria. ¿Se entiende, no? El fraude es para después hacer una transferencia a una cuenta X. Ese es el phishing tradicional. Esto se sigue dando, ¿sí? Pero se daba prioritariamente antes de pandemia. ¿Qué empezó a pasar a partir de la pandemia? Primero, los bancos necesitaron ampliar, a partir de que la mayoría en el 2020 estaban cerrados durante varios meses, ampliar sus vías de contacto con sus clientes, por lo cual empezaron a abrir cuentas en redes sociales, Facebook, Instagram, inclusive algunos establecer comunicaciones a través del servicio de mensajería WhatsApp. ¿Qué empezó a ver? Los ciberdelincuentes dijeron, bien, entonces los bancos ahora están abriendo redes sociales, vamos a abrir una nosotros simulando del banco, pero tenemos una ventaja. Ya no cuento solamente con un listado de mails general que yo envío al voleo y el que cae, cae. Si tiene una cuenta en ese banco, mejor, y si se cree que efectivamente tiene un problema con la tarjeta, como vimos anteriormente, va a caer en la trampa. Acá, dice, si yo creo una página y hay gente que me empieza a seguir en Instagram o me agrega o en Facebook, evidentemente es un cliente del banco. Entonces yo tengo un paso que ya está saldado. Es muy difícil que alguien empiece a seguir una página de un banco si no es cliente del mismo. Por lo cual después, a través de esto es lo que decíamos anteriormente, los mensajes directos de las redes sociales, ¿sí? El sistema Messenger en Facebook o el DM a través de Instagram, estableció un contacto del estafador con el mismo gancho, por decirlo de alguna manera, un problema de actualización de datos y demás para tratar de robar sus claves de acceso al... ahí ya se empieza a afinar un poquitito más la técnica, ¿no? Y puede ser más efectiva a partir de los seguidores que empiezan a seguir esta cuenta falsa creada por el estafador. Y acá se dieron un montón de casos, por ejemplo, uno de ellos con el Bancor, con el Banco de Córdoba. Por Instagram, el Cuentos del Tío, a partir de con la modalidad que les cuento. Aquellos que empezaban a seguir a la cuenta esta de Instagram falsa, se les mandaba un mensaje por mensaje directo de esta manera. Fíjense este ejemplo de página de Facebook. Hay una publicación que tiene el banco, tiene el mismo logo, el Banco Galicia, tiene 31 seguidores y más seguidores. O sea, la cuenta del Banco Galicia sigue más personas de la que la sigue. Evidentemente, esto es una cuenta claramente falsa. Y acá vemos, por ejemplo, las diferencias en Facebook. Esta, la anterior, era una cuenta de Instagram. En Facebook tenemos una cuenta que tiene un tilde azul, ahora vamos a ver qué es, y después un montón de cuentas apócrifas creadas por vaya a saber quién, algunas con foto, otras con no.
Pero acá nos damos cuenta, si uno presta atención, que efectivamente, si hay una que tiene el logo del banco y 1.300.000 seguidores, es la cuenta original. Pero lo que nos indica, que mucha gente no sabía, que la cuenta es validada o está acreditada por la red social, es la que tiene un tilde azul en el costado. El resto son cuentas apócrifas o creados por determinadas personas. Estos son un ejemplo de los mensajes que se mandan por mensaje directo a aquellos. A continuación, realizaré las siguientes preguntas por seguridad de contestar de forma correcta. Los últimos 4 números de su tarjeta de débito Bancor. La clave del pico, lo que opera con el cajero. Acá lo que está queriendo es clonar la tarjeta. No está queriendo crear su sistema de home banking. Y empieza a ponerlo con el factor tiempo. En 45 segundos se cancelará la operación automática en caso de que no conteste todo el plazo. Si no, se le vence la tarjeta. Juegan con esto. ¿Sí? Acá lo que quería era hacer una clonación de su tarjeta de débito. ¿Sí? Y acá quiero tener a colación una definición que proviene del ámbito de la seguridad informática, que no tiene nada que ver con el cibercrimen, es otra cosa totalmente distinta, que es el concepto de vulnerabilidad. Y lo vamos a aplicar de ahora en más para ver las diferentes vulnerabilidades que explotan, las vulnerabilidades personales que explotan de las potenciales víctimas, las vulnerabilidades técnicas que explotan de las servicios y aplicaciones de Internet, ¿no? El estafador. Discúlpame, Gustavo. Sí. Antes que te metas en este tema, sí. Te quería pedir una aclaración ¿Cómo no? al respecto, porque me quedé con el mensaje anterior, ¿no? Viste que pedían los últimos 4 dígitos de la tarjeta. Así es. Yo tengo entendido que los otros dígitos corresponden al banco, o sea que ya están identificados los otros números, por eso te piden solo los últimos 4. O sea, uno a veces presupone que la tarjeta tiene todos esos números codificados, sin embargo, digamos, los primeros números son públicos, los conoce todo el mundo. De hecho, era una antigua trampa que se usaba en la calle cuando te decían, si usted tiene una tarjeta del banco que empieza con 3777, se ganó tal cosa. Claro, se ganó tal cosa y nada, ese es un número que es sabido por todo, no es sabido por todo el mundo. Totalmente. Pero quería que me lo confirmaras porque yo tenía esa idea. Es así, cada banco tiene asignado, los primeros 4 números son con 40 y algo, o 50 y algo de tarjeta, y el resto varía del banco. Como ya sabe acá el estafador qué banco es, generalmente tiene un programa que alterna esos números, pero necesita los últimos 4, que es lo que identifica claramente al cliente. Y la clave del PIN. Hay una estafa que ahora aprovecho para decirlo, que se llama skimming. Skimming viene del verbo rozar, que es instalar dispositivos falsos en los cajeros automáticos, ¿sí? Para que, ¿vieron las puertas de entrada? Que hay un lector para poder ingresar. Bueno, hay estafadores que instalan un dispositivo para que lean eso, y después tiene que haber un segundo paso de que instalar o un teclado falso o una cámara en el cajero para ver el PIN. Por eso están pidiendo el PIN. Y lo que tiene la tarjeta de débito, generalmente tiene el banco emisor, que en este caso, acá ya lo sabe porque hay un cliente de un banco de una red social, que era el Banco Galicia. El banco emisor, la fecha de caducidad de la tarjeta, que lo necesita, que seguramente después será otra pregunta más que le iba a hacer. Acá estoy mostrando este mensaje enviado por el Bancor para tomarlo como referencia, pero después hay más preguntas. Y el PIN, pero son 2 pasos. Eso se llama skimming. ¿Para qué? Si uno obtiene una vez con la lectora de la puerta justamente el banco emisor, la fecha de vencimiento y el PIN, puede clonar una tarjeta tranquilamente. Y esto hay algo que se llama seguridad industrial. En Europa y en Estados Unidos no se utiliza más la banda magnética. Aquí en Argentina todavía se sigue utilizando la banda magnética. Las tarjetas tienen chip, pero son duales. Si no tienen banda magnética, no se puede utilizar ningún cajero automático en la República Argentina. Y ahí tenemos un programa de diseño, se llama prevención situacional industrial. Acá, si el Banco Central no obliga a los bancos a modernizar su sistema de cajero automático, van a seguir teniendo esta serie de inconvenientes, porque a nivel de tarjetas de débito y crédito todavía estamos en la década de los 80. En Estados Unidos y en Europa no se utilizan más las tarjetas con banda magnética, que es una tecnología obsoleta de la época de los VHS y los cassettes de cinta. Digamos, ¿no? Y ahí tenemos un problema también. Pero bueno, tiene que ver con lo que vos recién señalabas, Fabián. Es así. Vamos al concepto de vulnerabilidad. Una vulnerabilidad es una debilidad que presenta un sistema informático que puede permitir que las amenazas, son eventos accidentales intencionados que pueden afectar el funcionamiento de una amenaza, cause daños en los mismos y así producir pérdidas. Este concepto lo vamos a trasladar a lo que son los fraudes y estafas. Las campañas de phishing no son más que
un cuento del tío, más allá de los nombres nuevos, además, es un engaño. O sea, alguien que se está haciendo pasar por una organización o por un conocido, o usurpa nuestra identidad, ahora vamos a ver que hay casos de eso, para engañarnos para obtener un rédito, o nuestros datos personales para después cometer una estafa, pero no es más que un cuento del tío. Digamos, acá no hay un software malicioso, ¿sí? Por eso se llama ingeniería social, no hay una ingeniería técnica, un software malicioso que va, un programa espía, a ingresar a nuestra computadora y nos va a sacar todos nuestros datos. No, esto es el proceso de la comunicación. Es el cuento del tío que va a tratar de hacernos creer, con algún artilugio, obtener ciertos datos personales. Eso es lo que son las campañas de phishing. Por lo cual, con una serie de concientización y que las empresas proveedoras de servicios atiendan estas cuestiones y generen entornos digitales seguros en cuanto a los sitios web, habría una solución. Pero bueno, es un tema más profundo. Los fraudes siempre se refieren a temáticas actuales intentando generar un interés de la persona. Intentan llamar su atención explotando, por eso usamos la palabra vulnerabilidad, factores individuales generando un interés legítimo en esa persona. Durante la pandemia, los phishing no solo las vulnerabilidades de las víctimas, sino también oportunidades generadas por las empresas por horas. Entonces vamos a ver en cada fraude la vulnerabilidad de la persona y la vulnerabilidad técnica del sistema. Con lo que recién vimos, acá el Fisher, al menos 3 vulnerabilidades intenta explotar. El factor temor de los clientes al ver afectada su solvencia económica cambia pasos y se queda sin tarjeta de crédito o débito. ¿Sí? Tanto en Instagram, Facebook o WhatsApp, las cuentas que aparecen con un tilde son cuentas verificadas o certificadas por la empresa Meta. Las 3 son de la misma empresa, ex Facebook, pero Instagram, Facebook y WhatsApp son de la empresa. Mucha gente no sabía esto. Si la gente no sabe eso, ve una cuenta, una red social que dice Banco Galicia, cree que es el Banco Galicia. Las mismas acreditan la identidad de la persona o organización que se encuentra detrás de la cuenta. Eso es una cuenta verificada. No existe impedimento técnico tampoco, y esto tiene que ver con el funcionamiento de Internet, de la creación de cuentas duplicadas. No hay nadie que te impida hoy en día, y esto tiene que ver con el funcionamiento de Internet, que una red social con nombre Banco Galicia sin que salte una alerta. Y esto es un tema para debatir, si las empresas no tienen que empezar a ver esto, una cuenta del Banco Galicia, aunque se dedique a compartir información del Banco Galicia, no se haga pasar por el Banco Galicia para cometer fraudes, ¿no? Pero esas son las 3 vulnerabilidades, por lo menos, que intentaba explotar el Fisher en ese fraude que vimos recién, ¿no? Gustavo, Sí, no aplica la marca registrada, o sea, dentro de este ámbito salvo no que haya una hay, denuncia del propio claro, banco. tiene que accionar el banco contra todos estos, Exacto. Pero por digamos, motu propio no no hay, hay una vamos a reserva, digamos, decirlo, de identidad la respecto mayoría de de los. esa marca No, registrada. no porque las empresas argumentan que, bueno, nosotros favorecemos la libertad de expresión. Quizás hay un usuario que quiere compartir información del Banco Galicia. Ah, mira. Salvo que haya cierta cantidad de denuncias para un contenido o viole las normas de Sí. convivencia o las políticas de contenidos de esa propia empresa, no. La remoción de contenidos o de cuentas se manejan con 2 variables. La primera es si recibe cierta cantidad de denuncias un contenido, ni siquiera hay una persona que lo analiza, hay un algoritmo que da baja el contenido ampliamente denunciado, porque esto si tiene que poner gente, tiene que invertir las empresas, si no quieren invertir, entonces ponen programas automatizados, los algoritmos dicen, tanta cantidad de denuncias, damos de baja, después vemos si lo hicimos bien o lo hicimos mal, o si viola una política de contenidos con programas artificial. Por ejemplo, Facebook y YouTube, ¿sí? No se pueden subir contenido pornográfico ni desnudo. Entonces ahí tenés un programa, hay programas de inteligencia artificial que apenas lo detecta, lo baja. Y ha tenido muchísimos casos de censura porque no son personas las que analizan el contenido. Por ejemplo, hay una pintura muy famosa de la Revolución Francesa, en la batalla con una bandera francesa a la mano y un seno descubierto, pisando a un monarca. Como tiene el seno descubierto, obviamente Facebook la levantó. Y claramente es un caso de censura, pero no es que lo hizo Facebook, una persona atrás de la pantalla. Era el algoritmo que detectó que había un seno y como viola la política de contenido de la red social, lo levantó. Y hubo un gran escándalo. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay personas, administradores o moderadores de charla que estén analizando caso por caso. Bueno, hay una explotación de esa vulnerabilidad, para decirlo de alguna manera, de parte del estafador. Como yo puedo crear una cuenta a nombre de Banco Galicia, la hago. En relación a la fraude de estafa, durante la pandemia, esas solicitudes comenzaron a ser dirigidas. Esta es otra característica que se empezó a ver. Personalizadas, inclusive con datos previos de la víctima. Esto se llama spear phishing, ¿sí? Es un phishing más personalizado, ya no es tanto al voleo. Tengo un listado de mails o gente que se va agregando a una red social. Dicha información previa de la víctima puede ser obtenida, hay varias fuentes en las cuales se pueden obtener estas bases de datos, ¿sí? También de archivos o bases de datos personales digitalizadas de las organizaciones que administran información de terceros. No siempre es a través de que una víctima lo cede esa información a través de una campaña de phishing porque creyó que estaba hablando con el banco. También hay hackeos a organizaciones que administran datos de terceros y eso se filtra en algo que se llama la dark web, que ahora vamos a ver qué es, y compran y se venden estas bases de datos, ¿sí? Esto es lo que decíamos anteriormente. ¿Cuáles pueden ser las posibles fuentes de dónde cuentan estas bases de datos estos estafadores?
Primero, la compra y adquisición de base de datos personales en tercero, la dark web. ¿De dónde proviene esta dark web? Por ejemplo, la sustracción de información mediante acceso remoto, un hackeo a una organización X. Hubo casos de hackeos a bancos, se filtraron un montón de números de tarjeta de crédito y se venden en la dark web. La filtración pública de base de datos por una falla de las políticas de seguridad de la información. Hay. Gimnasio yo voy a empezar a usar. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o simplemente No, perdón, se había abierto. No, problema. Entonces, ha pasado que se ha hecho pública determinada información por un error de la administración de un sitio web y se ha filtrado y alguien la copió y también, no solamente a través de un hackeo. Pero hay algo que se empezó a ver en pandemia, y esto ténganlo muy en consideración, que es el robo de información de las bases de datos de las organizaciones de lo que se llama en el sector privado empleado infiel. Lo que me contaba el fiscal especializado en ciberdelincuencia, el doctor Horacio Solín, del Ministerio Público Fiscal de Nación, es que muchas de estas bandas organizadas que empezaron a aparecer en Argentina, que cuentan con cierto respaldo económico, inclusive del dinero obtenido a través de los fraudes y las estafas, es que empiezan a sobornar a gente que se encuentra dentro de las organizaciones para que le vendan estas bases de datos para seguir cometiendo fraudes y estafas. Esto sí es novedoso y se empezó a ver en Argentina. ¿Sí? Por eso los phishing, las campañas de phishing, estos mensajes fraudulentos a través de empiezan a ser más personalizadas. Y vamos a ver ejemplos, ¿no? Recién hablamos de lo que es la Deep Web o Internet profunda. ¿Sí? La Deep Web o Internet profunda son redes descentralizadas que son, uno no los va a encontrar cuando uno los googlea. Es una red, vamos a decirlo, el underground de Internet. Se necesita un navegador especial para entrar a estos sitios. Son redes que están encriptadas. Algunas para ingresar se necesitan clave y contraseña. Esto es lo que sería el underground de Internet. Se llama Deep Web o Internet profunda. Se basan en algo que se llama Red Store, no nos vamos a poner muy técnicos. Hay algo que se llama blockchain. Cuando uno ingresa a una página web, inscribe una dirección, está pidiendo solicitud de ingresar a un servidor, que es otra computadora, para dar ese acceso. Bueno, acá no. El blockchain es una cadena de bloques que tiene que solicitar a un montón de servidores que le den acceso a esto, por lo cual es mucho más anónimo porque no se sabe cuál es la IP que proviene, porque está validado por todo ese conjunto de servidores, por decirlo de alguna manera. El tráfico está encriptado, o sea, funciona más o menos así, no nos vamos a poner muy técnicos. No todo es para uso ilícito, es para mantener la privacidad de las comunicaciones, lo utilizan muchas empresas en las redes Tor, pero también está la Dark Web, que es la calificación de que estos sitios web que se encuentran en la Deep Web, que son utilizados para actividades ilícitas. Esto se lo da a conocer como Dark Web o Internet Oscura. Muchas de estas bases de datos, además del servicio de hacking y otras cuestiones ilícitas, se ofrecen en lo que se llama la Dark Web. Eso lo pasamos. Y acá vamos a un fraude que a mí me sorprendió mucho. Le pasó a una periodista de un reconocido medio gráfico que trabaja temas de tecnología, que me llama una noche y me dice, Gustavo, te paso estos datos y las capturas de pantalla, que ahora la van a ver ustedes con su autorización, que vamos a llamarlo fraude de la cuenta vulnerada. Vamos a describir en general y vamos a ver el caso particular de ese con la sofisticación que se cometió. La víctima recibió un mensaje de WhatsApp entrada a la madrugada, donde un supuesto empleado de una empresa proveedora de servicio de Internet, X, puede ser Twitter, Facebook, Instagram, lo que fuese, le informa que su cuenta está comprometida a partir de intentos de ingresos indebidos. O sea, vieron que en algunos servicios dicen, alguien está tratando de ingresar a tu cuenta desde tal, le llega un mail o algo, no sé si alguno de ustedes lo pudo apreciar como una alerta que elaboran algunas empresas proveedoras de servicios. Entonces acá llegaba, supuestamente, recibió un WhatsApp de un empleado de una empresa determinada que le dice que está comprometida porque hubo intentos indebidos y para acreditar que efectivamente esa persona, la titular, le va a pedir una serie de datos, ¿no? Lo más curioso es que esta persona le comparte imágenes y datos filatorios de la víctima para hacer más creíble el engaño. La comunicación escrita estuvo acompañada con videollamadas realizadas dentro de la aplicación, tanto así como comunicaciones telefónicas móviles, y ahora vamos a ver. Miren, no sé si se ve la hora, pero es más de las 12 de la noche. Bueno, hola, buenos días. Andrea Fabiana, soy Marcelo, soporte de Twitter. Me contacto con vos, ya que hemos detectado unos indicios de decisión sospechosos de tu cuenta de Twitter y para corroborar y dejar asentado que está todo en orden. Miren la terminología que utilizan, ¿no? Le quiero hacer unas preguntas. Se detectaron 3 inicios de sesión en Santa Fe, Argentina. Le voy a pedir que se ponga en contacto conmigo cuanto antes. Le adjunto una imagen con su estado de cuenta de Twitter. Le pone el número de usuario, sabía con su número de usuario de su cuenta de Twitter. Le pone una foto con su imagen y su número de pasaporte. Ya le pareció sospechoso, imagínense, más de las 12 de la noche, le llega este mensaje,
lo primero que hace es ver si tiene todavía el manejo operativo de su cuenta de Twitter. Efectivamente la seguía teniendo, y ella, como trabaja estos temas, se dio cuenta de que había algo raro y que esto era una campaña de phishing, porque además trabaja, analiza todos estos temas. No responde. Al no responder, llama 014, vuelve a llamar 016, ella no atiende, vuelve no aparece acá en la gráfica, pero lo llama ya por teléfono de línea, acá lo estaba llamando directamente por WhatsApp, y le vuelve a insistir. ¿Le parece si hago unas preguntas de seguridad si comenzamos con el protocolo? Son unas preguntas fáciles. No responde, vuelve a llamar. ¿Es usted la dueña en la cuenta? No responde, vuelve a llamar. Bueno, y así sucesivamente. Acá claramente estaba queriendo, se está haciendo pasar el número telefónico, fíjense que empieza con 1, es un número de Estados Unidos para ser más creíble, pero bueno, acá tenían datos, es un caso de spear phishing, datos previos de la víctima, ¿no? Que de dónde salen, bueno, no sabemos. El engaño utiliza miren qué curioso este caso, la técnica delictiva frecuente en el mundo físico, los secuestros virtuales. Los secuestros virtuales, que hablamos anteriormente, siempre se hacían durante la madrugada. ¿Por qué? Porque agarran a la potencial víctima no con los sentidos en línea, o dormido o con mucho sueño. Sobre todo a la noche, que genera un clima mucho más escabroso, sobre todo ante la posibilidad de tener secuestrado. Utilizan un híbrido y la misma técnica para cometer el fraude de robo de identidad a través de esta campaña de phishing. Esto es lo curioso, además de los datos previos que todavía no sabemos de dónde ha salido, ¿no? De su número, con su foto y número de pasaporte. Esto es lo que se empezó a ver en pandemia. Una mayor sofisticación de técnicas de comisión de los fraudes y estafas a partir de estas campañas de phishing. ¿Qué vulnerabilidades explota? Apela a la confusión de la víctima, establecer la comunicación a altas horas de la noche, donde habitualmente la persona se encuentra cansada física y mentalmente y dormida. Se vale del factor miedo ante la posibilidad de que el usuario pierda el manejo de su cuenta, sus contactos, o pueda ser utilizado para fines ilícitos. Y explota el estafador, el phishing del otro lado, el servicio de alerta utilizado por algunas empresas proveedoras donde detecta un acceso inusual de una cuenta donde a través del mensaje alerta al titular de la misma, que es lo que hablábamos anteriormente. Vamos a ver otro fraude muy común en pandemia. Bueno, no se escuchó seguramente, pero se leyó. Ahí estaban contando una víctima, esto vamos a llamarlo fraude de turno de vacunación. Esto se empezó a dar, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, a mediados del año pasado. El fiscal contaba con un número de celular, nombre, apellido, documento de la potencial víctima. Estableció una comunicación fraudulenta por WhatsApp, haciéndose pasar por personal del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se le informaba que se le iba a notificar la fecha para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de COVID, la hora, el lugar de aplicación, o sea, sabía que se había aplicado la primera, tenía todos estos datos previamente, siempre y cuando le brinde un código numérico de 6 dígitos, o sea, quieren confirmar el turno, me tiene que dar el código de 6 dígitos que le va a llegar como mensaje de texto a su celular, o sea, el SMS. No sé si alguno lo escuchó esto. ¿Qué era eso? ¿Sí? Vamos a volver atrás. Este código de 6, cuando uno intenta abrir la cuenta de WhatsApp, por ejemplo, unos pierde el número, pierde el celular, se lo robaron o simplemente cambia de equipo. Cuando vuelve a habilitar el servicio de WhatsApp, ¿sí? En un equipo, cuando lo está ingresando, le va a mandar un mensaje de texto para que lo ingrese de 6 números. ¿Sí? Es una medida de seguridad que se llama factor de doble autenticación o doble factor de autenticación, que utilizan algunas empresas para validar que efectivamente si te llega el SMS vos sos el titular de la línea, ¿no? Entonces, ¿qué estaba haciendo el fisher del otro lado? Estaba tratando de robar, hackear el WhatsApp de la víctima, haciéndose pasar por el personal del Ministerio de Salud para notificar, obviamente, la desesperación de la gente de recibir la segunda dosis en medio de una pandemia, la segunda dosis. Entonces, por favor, confirme esos 6 dígitos. Si le confirmaba esos 6 dígitos, iniciaba el servicio de WhatsApp en otro dispositivo y perdía el manejo operativo de WhatsApp. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Era, una vez que inicia el estafador del otro lado, el servicio de WhatsApp de la víctima, se sincronizan todos los contactos y empieza a comunicarse, a mandar WhatsApp a cada uno de ellos, los contactos de la víctima,
pidiendo una ayuda económica. Tuvo un problema, por favor, necesito que me transfieras esto, o la venta de dólares baratos. Las dos modalidades que se utilizaron mucho en pandemia. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió más o menos el fraude? Bueno, aquí el phishing explota tres vulnerabilidades también. El factor necesidad de la víctima, cuestión vinculada a aumentar la defensa de salud de la persona en contacto con enfermedades en más de una pandemia. El gobierno de Cava no tiene, a diferencia del gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no tenía aplicación oficial. Está la aplicación Cuidar, está la aplicación Vacunate en provincia, entonces ahí explotaron, dijeron, bueno, como el gobierno nacional hace a través de WhatsApp, no tenía aplicación oficial, vamos a aprovechar y vamos a usurpar la identidad de un empleado del gobierno de la ciudad de Buenos Aires del área de salud. Y el phishing se valió de esto que hablamos anteriormente, el factor de autenticación, la medida de seguridad que brindan algunas empresas para cada vez que un usuario se inicia una sesión de dispositivo que no es habitual para acreditar identidad. Esto es lo que te llega cada vez que vos inicias a cualquiera de ustedes un WhatsApp en otro dispositivo. Código WhatsApp, este es 820-677. Ese es el número que necesitaba el estafador para hackear el sistema de WhatsApp de la víctima. Y después, posteriormente, cometer la estafa. Esto es lo que decíamos anteriormente, suplantando identidad, la estafa, solicitar ayuda económica a partir de una urgencia, ofrecimiento de dólares a bajo precio de mercado. Pero también el fraude, fíjense qué curioso, y también se dio con Roberto Labaña el año pasado, puede realizarse usurpando la identidad de la víctima con un número telefónico distinto, deduciendo haber perdido el anterior mediante el acceso a los contactos a través de Gmail. ¿Qué pasó con Roberto Labaña el año pasado? Miren lo que publica Roberto Labaña. Cuidado, en épocas de estafas bancarias, phishing, también hay estafas mediante WhatsApp. En esta oportunidad me tocó a mí, desde que te envían mensaje de contacto diciendo que cambié el número de teléfono, actualicen el mismo. Y ahí tiene el ejemplo, lo que publica Roberto Labaña, dice, hola, buena, ¿cómo estás? Soy Roberto Labaña, termino agenda y borra el otro. ¿Acá qué pasó? Acá, por ejemplo, uno de los, a los que les cuales llega el mensaje fue el periodista Gustavo Silvestre y a Federico Pinedo también, que obviamente estaba en la agenda de contactos de Roberto Labaña. Acá no necesitó hackearle su WhatsApp. Lo que pasa es, por ejemplo, si uno tiene un teléfono Android, un Samsung, un Motorola, con sistema operativo Android, cuando uno agenda los números telefónicos, automáticamente se guarda en la libreta de direcciones de Gmail. Este estafador se ve que accedió a la libreta de direcciones de Gmail, donde están todos los contactos de Roberto Labaña. Entonces no necesitó hackear su WhatsApp para que se sincronicen los contactos. Simplemente con un número X dijo, yo soy Roberto Labaña, empezó a agendar estos números que tenían en la agenda, en la libreta de direcciones de Gmail de Roberto Labaña, y empezó a decir, este es mi nuevo número, y el mismo fraude. En este caso, venta de dólares baratos. Esto también se empezó a ver en pandemia. Mucho fraude, compraventa en productos de redes sociales. ¿Qué pasó en pandemia? ¿No? Durante la pandemia se incrementó mucho la venta online de productos. Mucha gente ha visto mermado su trabajo por el aislamiento social preventivo y obligatorio. Otros se han quedado sin trabajo y empezó a comprar y a vender muchísimo por redes sociales. Por ese motivo, Facebook creó algo que se llamaba Facebook Marketplace para que compran y vendan a los usuarios ahí sin ningún tipo de lucro. Simplemente si tienen que comprar o vender, háganlo a partir de Facebook Marketplace, dice Facebook. Un espacio dentro de la red social para que los usuarios compren y vendan sus productos y servicios. En este caso, la empresa solo brinda el espacio para actividad, no cobra comisiones, ni brinda seguros, ni sistemas de pago. No es como Mercado Libre, por ejemplo, ¿no? Que tiene un sistema de pago propio, que es Mercado Pago, hay seguros, hay cuentas asociadas a cuentas bancarias. No, acá es un espacio donde compran y venden, ¿no? Entonces, ¿qué empezaron a verse? ¿No? En este sentido, se incrementaron muchas estafas de compra-venta hasta el día de hoy de productos y servicios a través de redes sociales a partir de este fenómeno, sobre todo en Instagram. Y vamos a ver algunas. Los estafadores ofrecen productos siempre a base de un precio de mercado, libre de impuestos en caso de productos importados por tratarse de zona franca. De compraventa, ofrecen garantías, muestras imágenes ficticias de clientes, o sea, tiendas falsas, satisfechos acompañados de comentarios positivos de las transacciones, todas tomadas estas fotos en forma pública en la web. Siempre los pagos tienen que ser en efectivo de depósito bancario y la estafa consiste en comprar un producto, realizar el pago para después no recibirlo. Tan sencillo como esto. Y acá vemos ejemplos, ¿no? Ahí tenemos una tienda que se llama Uno Gamer, ¿no? Medios de pago, débito efectivo, claramente acá no se puede con tarjeta de crédito, porque es más rápido y una vez que hace uno, ya es automático la acreditación del dinero, ¿no? Compra protegida, te daba todas las garantías, pero es una tienda falsa creada por Instagram. Acá no hay sistemas de pago como Mercado Pago, que uno tiene un seguro, puedes conocer una compra con una tarjeta de crédito, no. Y importamos productos de Estados Unidos, todo de Florida, costo a dólar oficial, siempre mucho más barato. Fíjense los precios de lista, clientes satisfechos, pero bueno, todas imágenes aparentemente de la tienda, pero fíjense cómo va cambiando sus identidades, ya no se llama Uno Gamer, ya tiene otro nombre en la cuenta y es exactamente las mismas fotos,
¿no? Hace poquito le ha pasado que me llama una amiga que su sobrina había comprado un iPhone a 80.000 pesos y que una vez que lo pagó desapareció la cuenta, o la bloquearon, ni siquiera desaparece la cuenta. Porque a veces son tan impunes que se realizan desde determinadas cárceles y dicen, preso, ya estoy preso, sigo estafando. Ahora vamos a ver qué hacen y cómo cobran el dinero, pero digamos, esto se empezó a ver muchísimo en pandemia. El fraude de compraventa de productos y servicios en redes sociales a partir de este fenómeno de la creación del Facebook Marketplace y estas tiendas falsas en Instagram. Acá los features mínimo dos vulnerabilidades, el factor necesidad, tanto la urgencia de adquirir un producto como optimizar gastos de la economía. Instagram y Facebook, al igual que la mayoría de los servicios de aplicación, permiten la construcción de identidades ficticias. Ahí tenemos la vulnerabilidad que hablábamos antes, inclusive de comercios, y no existe supervisión por parte de la empresa sobre actividades de compraventa dentro de la misma. Acá dice, yo presto la plataforma de compra y venta, lo que hagan entre ellos yo no tengo nada que ver, dice la empresa Meta, ¿no? También se empezó a ver de gente que, bueno, está bien, no me deposites ni me hagas transferencia, te lo doy a contraentrega, pero venite a tal lugar. Y ha habido casos de que lo han desvalijado a gente, no muchos, pero digamos, también hay que tener cuidado con estas cuestiones, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, tener emboscadas en Internet, cada vez hay mayor cantidad de robos a través de sitios de compraventa en la web, las modalidades más comunes y las recomendaciones. Bueno, esto vamos a pasarlo por temas de tiempo. Esto también. Bueno, otro fraude que se dio, para que no sea muy tedioso, es el fraude de retiro de encomienda. No sé si alguno lo ha escuchado o lo ha visto. Vía correo electrónico o mensaje de texto se notifica a la potencial víctima sobre un paquete de encomienda para retirar. El mensaje puede poseer un enlace que dirige a un sitio web falso, igual que cualquier otra campaña de phishing, del correo donde el cliente puede chequear el estado del envío para hacer más creíble el engaño. Obviamente lo diría una página falsa del correo argentino o de cualquier otro correo diciendo que el mensaje está en tal sucursal, en tal lugar. El fraude tenía como finalidad obtener datos del usuario para robar su identidad. Primero, eso es una. Obtener datos, el fraude de robabilidad, tanto así como producir una estafa mediante el pago de cierta cantidad en concepto de cargos aduaneros. Acá hay un ejemplo, ¿no? De un mail. Llegó tu encomienda, con el logo del correo argentino, le informamos que su encomienda procedente del exterior se encuentra disponible en nuestro centro de distribución logístico para su entrega. Para proceder a la entrega de la misma debe abonar los aranceles aduaneros que exigen según de 10.000 y algo de pesos. Esta diferencia debe ser abonada para entregar el producto en su domicilio o retirar en alguna de estas sucursales. De no ser así, el envío volverá a su país de origen después del lapso de 72 horas. Claro, te apretan con el tiempo. Para proceder debe cancelar esta diferencia y demás, ¿no? Correo argentino, saludos y demás. Esto se vio muchísimo en pandemia. Acá hay dos factores que explota el phishing, dos vulnerabilidades. El factor curiosidad, ¿es verdad? ¿No es verdad? Acá me dicen que es mi nombre, que tengo una encomienda, a partir de la posibilidad de una pérdida de un envío postal proveniente del extranjero, donde desconoce el contenido la víctima o la potencial víctima, y la posibilidad que existe de sitios web que usurpen la identidad o se inmunes a una empresa del registro de ediciones web similares a la organización de la cual usurpa o suplanta identidad, lo mismo que venimos hablando anteriormente. Pero bueno, ahora vamos a pasar, ustedes preguntarán, ¿sí? Te interrumpo, cachito, Sí, Gustavo, sí, cómo no. ya que cambiás de tema. Sí. El de correo argentino a mí me llegó varias veces. De hecho, nosotros tenemos la costumbre acá en casa de que revisen las propiedades de quien envía el correo, porque obviamente te dice correo argentino. Para cuando vos desplegás las propiedades, te aparece el correo real, y ahí es donde empezás a sospechar, porque ya el correo dice cualquier cosa. Entonces te das cuenta de que. Correo.hotmail. Claro, exactamente. Correo@hotmail. No puede tener una cuenta de Hotmail. Exactamente. Claro, esa sería la manera. Eso es lo que deberíamos tener como precaución cuando uno detecta esto. Lo que pasa es que uno de los factores. claro, la apariencia es tan real cuando vos lo ves a primera vista, y te digo, parece que lo tiene agarrado conmigo, ¿no? Pues me ha llegado de Spotify, de Netflix. O sea, de todos los servicios. Lo que pasa es que, bueno, pasa esto, o te llega el correo que vos no tenés asociado con la cuenta, o te llega o un servicio que vos no tenés porque no contrataste, pero bueno, cuando vos lo ves, es increíble, porque si estás dormido, te metés. O sea, y con esto te agarra, no solo te agarra dormido, digamos, o no atento, y caes en la trampa. Es increíble eso. Primero, me parece que hay dos cuestiones que hay que tener bien en claro. La primera es que cualquiera puede suplantar o usurpar la identidad de cualquier organización o persona en Internet, y no hay ningún tipo de impedimento.
Yo me puedo llamar Fabián Bongiovanni, tomo una foto tuya de perfil, la busco en Google Imágenes, creo una cuenta y soy Fabián Bongiovanni por un tiempo hasta que vos te des cuenta y alguien te lo diga o te des cuenta vos y me denuncies. Y así todo puedes hacer la denuncia en Facebook o en Instagram y va a tardar una semana en que se baja el perfil para que vos acredites que efectivamente están suplantando tu identidad. Así funciona Internet, no solamente y hay que discutir esto, porque tiene que ver con la responsabilidad de las empresas proveedoras de servicios de Internet, tiene que haber sistemas de alerta para esta cuestión. Pero como Claro, lo decíamos que antes, no pasa, importa. Sí. no te corté, terminá. No, por favor, no. No, decía, esto tiene la complejidad de lo que vos explicabas al principio, ¿no? Al tratarse de compañías extranjeras, entonces los reclamos a veces se diluyen en la burocracia interna de esta compañía, entonces, digamos, Exacto. a veces, si llega el reclamo, llega tarde, como bien dijiste, y a veces te hartás. Totalmente. Y después, pero igual hay un principio básico que si uno lo internaliza, por más que varíen las modalidades de fraude, uno nunca va a caer, que es tan sencillo como esto. Ninguna organización, sea pública o privada, un organismo de gobierno, una empresa, un banco, una ONG, un organismo internacional, nunca te va a pedir un número de usuario y contraseña, nunca te va a pedir un dato de tipo personal por una vía que sea correo electrónico, WhatsApp y demás. Muy distinto es cuando uno como cliente, usuario, llama a las vías de contacto de la empresa proveedora de servicio y para acreditar tu identidad, el operador te va a hacer una serie de preguntas, pero nunca va a ser al revés. Jamás va a ser al revés, que de la nada te va a llegar para que vos varíes cierta cantidad de datos en Internet. Si uno internaliza ese principio, no va a ser víctima de ningún fraude, pero tiene que internalizarlo. Bueno, Nunca te van a pedir ningún dato de tipo personal vía correo electrónico, vía SMS, vía mensaje directo de red social o sistema de mensajería como WhatsApp. Jamás. Ninguna empresa, ninguna organización, ningún organismo público, nadie. Si uno internaliza ese dato, o sea, si el primer paso lo da el usuario, cliente, consumidor o ciudadano, sí, pero al revés nunca. lo que pasa, ahora vos fijate, es que está clarísimo lo que vos planteás, pero vos fijate que así todo, esto ha perdurado en el tiempo ya post pandemia, se ha acrecentado jugando con la inocencia de la gente. Por eso este laburo que estás Y haciendo la vos, falta de inversión hoy, de las empresas proveedoras de servicios para bueno, evitar estas cuestiones. es decir, este laburo que estás haciendo hoy vos, por ejemplo, tenemos que replicarlo para que la gente tome conciencia y se Es despierte un cierto. poco y que no lo Pero agarre también las desprevenido. empresas tienen que invertir en entornos digitales seguros, que eso es la Claramente, reticencia de las empresas, sí, ¿no? claramente. Ahora, pues yo voy a contar un caso de un phishing bancario, que hay una persona que entraron en su sistema de home banking porque en una campaña a través de un correo electrónico dio su clave y era, supongamos, una clave muy sencilla, 1, 2, 3, 4. Ah, Le vaciaron la cuenta, llama al banco X y le dice, mire, me vaciaron la cuenta. Y lo que pasa es que no le vamos a devolver el dinero. ¿Por qué? Porque usted tiene una clave muy sencilla, 1, 2, 3, 4. Entonces, algunos pueden pensar y decir, qué estúpido que soy, tiene razón, perdí la plata. Ahora, yo tengo si uno se pone a pensar y hacer una analogía con el mundo físico, ¿para qué deja uno la plata en el banco? Para que el banco se la claro. cuide, ¿no? Entonces, el banco permitió, vamos a hacer una analogía con el mundo físico, que yo tengo una caja de seguridad y puedo abrirla con una llave con 2 dientes. Ahí el banco tiene una responsabilidad. Vos, como banco, tenés que obligarme a tener una clave compleja y además una clave, mecanismo de acreditación de identidad certero para que ninguna persona que no sea yo pueda ingresar a mi cuenta bancaria. Entonces, no es Sí, toda responsabilidad del usuario. en definitiva, técnicamente es fácilmente, digamos, obtenible. O sea, que te Yo exija a te doy vos una eso. opinión. Yo te doy opinión. No lo hacen porque de esa manera se deslinda la responsabilidad de resarcir al Ah, cliente. acá, mirá vos. Claro, claro. Es Está mucho bien. más barato, o cuanto mucho, antes de la pandemia, cuando había pocos casos, ni se hacía la denuncia judicial. Bueno, ¿cuánto te robaron? 3.000 pesos, estoy hablando de 2019. 4.000 pesos, tomá, te lo resarzo. Porque les convenía más, lo consideraban como una fuga de negocios. Pagar eso que invertir en ciberseguridad de sus plataformas. Entonces hacían los números y dicen, no, bueno, dale, ¿cuántos son? Poquito caso. En pandemia, ¿qué pasó? ¿Se cuadriplicó esto? Ah, no, bueno, ahora te pido denuncia judicial. Ah, no, vos tenías una clave más sencilla. Está medido esto. Claramente Sí. está medido. Pero bueno, Te otro dejo tema. seguir. Sí. Pero después hay otra cuestión, ¿no? Porque uno dice, ahora ingresan a mi cuenta, me sacaron los datos con una campaña de phishing. O sea, me robaron mi identidad. Usurparon mi identidad. Entraron a un sistema de home banking y me vaciaron la cuenta. Pero esa cuenta tiene que transferirla a otra cuenta bancaria. Y esa cuenta bancaria tiene que estar a nombre de alguien. ¿Qué pasa? ¿Dónde va a parar ese dinero? ¿Cómo llegan los estafadores y no los atrapan? ¿No? Una vez que se hace la denuncia judicial. Y acá aparece Bueno, la figura de... ¿Sí?
¿Alguien quiere decir algo? No, un audio que se activó, Gustavo. Ok. Y acá aparece la figura de lo que se llaman las mulas digitales. Y pasamos al otro tópico, que es el lavado de dinero por Internet. El dinero de los fraudes van a parar a determinadas cuentas bancarias, sobre todo aquellos que se les solicita transferencia de fondos, o los phishing se hacen con las credenciales de acceso del sistema de home banking de las víctimas para vaciarle la cuenta y transferirlas a una propia. ¿Quiénes son los titulares? Se llaman mulas digitales. Desde hace algunos años surgieron dentro, ¿de dónde provienen? Del sistema financiero, los que se llaman los bancos digitales, que no tienen presencia física, tienen presencia únicamente en Internet. Son parte de las llamadas fintech. Las fintech son la conjunción de las palabras financial technology, tecnologías digitales aplicadas a las finanzas. Son instituciones bancarias 100% digitales. También se los llaman billeteras virtuales, ¿sí? Pero en realidad son bancos digitales, que operan en Internet y en Internet ni operatorias ni con dinero físico. Se encuentran reguladas, son reguladas por normativa del Banco Central. Los bancos digitales o billeteras electrónicas, no vamos a decir nombres, pero el servicio que ofrecen la apertura de cuenta de ahorro, pesos y dólares, donde no tenés que ir a la sucursal y mostrar la cara, lo puedes abrir por Internet, con mecanismos de acreditación de identidad, más o menos dólares y demás, posibilidad de transferencia de fondos, plazo fijo, tarjeta de crédito plástica o virtuales, y oportunidades a clientes no bancarizados, préstamos, entre otros servicios. A diferencia de los bancos tradicionales, para la apertura de cuenta no necesita concurrir personalmente a una sucursal física. El proceso es 100% online, para lo cual los mecanismos de acreditación de identidad de estos bancos pasan por el uso de programas de inteligencia artificial, digamos, contrastan los vasos con el RENAPER, ¿no? El Registro Nacional, y le exige al interesado de la apertura de cuenta enviar una foto de su rostro en diferentes posiciones, videos. No sé si alguno abrió la clave fiscal de AFIP, más o menos tiene el mismo mecanismo. Bueno, los bancos virtuales, estos bancos digitales utilizan el mismo mecanismo para acreditación de identidad, hacer una apertura de una cuenta, lo mismo con la aplicación Mi Argentina y demás. Pero también los bancos permiten la apertura de varias cuentas a la vez por parte del mismo titular. Entonces, ¿qué empezaron? Algunas de estas asociaciones ilícitas que toman a los fraudes y estafas en línea a ofrecer a personas oficiales como intermediarios de los fraudes a cambio de un porcentaje de dinero mediante la apertura de la cuenta, el retiro de dinero y entrega de cadete. La cantidad de casos que me han reportado bancos como Brubank, de cantidad de gente que por día pero 20 veces más de antes de la pandemia, que intentan abrir cuentas para hacer mulas digitales, es increíble. Esto es otra cosa propia de la pandemia, ¿no? Abrir cuentas en bancos digitales para después sacarlos a nombre de esa mula y dárselo a la persona que está en la institución carcelaria, o está en presidiaria o no, ¿sí? Eso es una mula digital. Y ahí viene el por qué va a determinadas cuentas bancarias. Por eso, ya antes de la pandemia, una nota del 2019, para evitar lavado de dinero, las empresas de cuentas digitales deberán informar los movimientos a sus clientes. La UIF, la Unidad de Información Financiera, que regula todos los flujos de dinero por país, que es parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, del GAFI, empezó a mirar a los bancos digitales con cierto recelo de la posibilidad de estas cuestiones de lavado de dinero, que en este caso no sería más que el lavado de dinero de estos fraudes y estafas en línea. Y el Banco Central, ya en pandemia, es una noticia del 2021, empieza a reforzar las medidas para mejorar la seguridad de las billeteras digitales. Si bien están reguladas, empezó a apretarlas un poquitito más, justamente por estas cuestiones de las mulas digitales. Vamos a pasar esto. Y ahí dejamos el tema de los fraudes y estafas en línea para pasar a lo que empezó a suceder en las organizaciones, que es un incremento exponencial de lo que se llaman ataques de ransomware. La palabra ransomware viene de la palabra ransom, rescate y software, es un programa malicioso, como vimos anteriormente, un malware, orientado a secuestrar datos e información de un dispositivo impidiendo el acceso a los archivos del mismo, salvo que se pague un rescate para liberarlos. Funciona así, los primeros tipos de ransomware bloqueaban el acceso a un equipo, se ingresaba un software malicioso, afectaban los archivos del sistema de Windows, o sea, no permitían que acceda al legítimo usuario de ese dispositivo. Apareció un mensaje emergente de, supuestamente, agencias de seguridad acusándolo de cometer un delito, infringir la ley. Los argumentos eran generalmente, estamos hablando hace 30, 25 años atrás, cuando Internet empezó a ser público, eran visitar sitios web de pornografía y descarga de archivos protegidos por derecho de autor, como música y película. Vamos a ver un ejemplo, esto, ¿no? Llegaba algo con el logo del FBI y decía, bueno, usted violó por visitar sitios de, fíjense, pornografía infantil, zoofilia,
y demás, violó tales códigos del Código Penal de los Estados Unidos, y acá no están notificando que vas a ser procesado por un delito, sino que están pidiendo que estás pagando. Esto es viejísimo, tiene 25 años. Estos eran los primeros casos de ransomware que se daban prohibiendo simplemente el acceso, el manejo operativo de un dispositivo, generalmente una computadora con Windows, afectando un archivo de sistema. Los archivos de sistema son los que hacen que funcione el sistema operativo, en este caso Windows. Entonces, si vos querías volver a utilizar la computadora, pagá. ¿Y para cómo te asustabas? O decías, bueno, acá el FBI cometió un error. Los sitios web pornográficos eran los sitios web más visitados a los principios de la Internet, porque era la novedad, ¿no? En principio, al igual que el phishing, las víctimas eran generales y utilizaban direcciones de mail que aparecían en la web para el envío de phishing a través de spam, correos no deseados. O sea, agarraban direcciones que estaban publicadas en la web y empezaban a ver, digamos, a mandarte un mensaje fraudulento. Se hacían las credenciales de acceso para ingresar a la organización, ¿no? Pero hay un caso puntual que se dio en el año 2017 donde la gente empieza, o por lo menos a familiarizarse con el término ransomware, que sucedió en abril de 2017, que era un ransomware llamado WannaCry, que afectó a 200.000 usuarios en más de 150 países. Acá empezó a salir en los medios de comunicación. Más allá de la dimensión global del ataque, que después hubo uno posterior mucho peor, que se llamaba Petya, que afectó a 350.000 usuarios en muchos más países, pero este fue un caso que tomó dimensión. ¿Por qué? Por una cuestión política, no tanto porque afectó a las computadoras de los hospitales de Gran Bretaña, días después de un atentado al puente de Westminster, donde una persona agarró un auto, empezó a atropellar gente a metros del Parlamento británico. Como a la semana siguiente, afectó a muchas computadoras, pero entre unas de ellas fueron hospitales británicos, como esto es un atentado terrorista. Entonces toma repercusión mundial y ahí empieza, o sea, es el primer caso, digamos, popular de ataque de ransomware a nivel global que sale en los medios de comunicación. Ahí marca un antes y un después. Se produjo con un programa de cifrados que encriptaba, ahí ya no es prohibido el acceso al dispositivo afectando los archivos de sistema que impiden el inicio de Windows, sino que encripto, cifro los archivos impidiendo el acceso. O sea, me aparecen los archivos, por ejemplo, voy a mis documentos, están todos los archivos de Word, pero no puedo acceder porque no tiene más el formato .doc. Me los cifraron, me los codificaron, me los encriptaron. Entonces, ¿vos querés volver a utilizarlo? Tenés que pagarme, generalmente en criptomonedas, también son monedas anónimas que operan fuera del circuito financiero internacional, para que vos puedas utilizar. Y ya te aparecía ya esto con mayor sofisticación, un contador regresivo, tenías que pagar a través de Bitcoin, la criptomoneda más popular o más famosa de la época. Te daban un código de pago, que es el código ese alfanumérico enorme que se ve abajo, que es para pagar en esa cuenta, porque no está a nombre de nadie. Te explican, ¿no? Como una especie de mesa de ayuda, qué le pasó a mi computadora, cómo recuperar mis archivos y cómo pagar, y si no, perdía los archivos. Ahí se empieza a sofisticar un poco más. Pero ya desde poco antes de la pandemia, los atacantes comenzaron a implementar una nueva modalidad delictiva, que una vez vulnerada la red corporativa, siempre organizaciones, no tanto usuarios particulares, antes de plantar el software malicioso, los extorsionadores empezaron a realizar una copia de la información. O sea, yo ya entré en la red, exploté una vulnerabilidad a través de una campaña difícil porque le saqué las credenciales de acceso a un empleado, o vi a través de un programa que se llama Exploit, que explotea los fallos de seguridad del sistema, entro, pero antes de encriptarlo hago una copia de base de datos de información sensible de la organización. Entonces, una vez que finalizan, ahí lo cifran y le piden, ahí hay una doble extorsión. Te piden dinero, primero para desencriptar los archivos, y segundo, como yo tengo una copia, si vos no querés que se hagan públicos, porque son archivos sensibles de la organización, vas a tener que pagarme otra vez. ¿Se entiende? Empieza a verse una doble extorsión, ya un poquito antes de la pandemia. Ahí se empieza a sofisticar un poco más. Desde aquellos casos de ransomware que simplemente impedían el acceso a una computadora con un mensaje supuestamente de la agencia de seguridad para poder utilizarla ahora, a cifrar los archivos, a copiar la información y a amenazarte con hacerla pública. Ya empezamos a sofisticar cada vez más. Tenemos un ejemplo de un mensaje, ¿sí?, actual de cómo desencriptar un archivo. Asimismo, empezaron mediante explotación de vulnerabilidad de los sistemas a través de exploits. Esto es lo que hablábamos antes. Un exploit es un programa que diseña un hacker que explota, van viendo en los sistemas los fallos de seguridad para poder ingresar al sistema de la organización. Ya no es por a través de una campaña de phishing sacarle las credenciales de acceso a un sistema de un intranet a un empleado. Estos generan una puerta trasera. Una puerta trasera en informática es
yo tengo acceso de una puerta trasera a la red informática de la organización, porque la generé, porque puedo entrar. ¿Sí? Entonces tengo acceso, obviamente, indebido, ilícito y no autorizado. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa? Con el teletrabajo en la pandemia, las redes corporativas se fueron más allá de los edificios y de una estructura física. Salieron los domicilios de los empleados, porque cada uno se llevó a su notebook. Entonces, el área de sistemas de las corporaciones tuvieron que empezar a dar acceso desde los domicilios de los empleados que hacían teletrabajo. Eso aumentó mucho más las posibilidades, por eso tanto caso de ransomware que hoy sale en los medios de comunicación cuando afectan a organismos públicos o empresas privadas. También se empezó a ver en la dark web, que vimos anteriormente, el underground de Internet, brindar, no necesariamente tiene que ser un hacker para lograr un exploit, o ser un fisher para tratar de ingresar y plantar el software malicioso, sino que se empieza a dar, a vender, ¿sí? Algo que se llama Ransomware as Service, por decir así, que se brinda el servicio de ransomware. Vos entras a la dark web y contratás el servicio. Yo quiero atacar a tal organización y me sale tanta cantidad, te dan soporte. Como si estuvieras contratado un servicio web. Esto se empezó a ver también en la pandemia. Y acá ejemplos de cómo se vende los casos de ransomware durante la pandemia. Esto también se empezó a ver. Acá, desarrolladores de un software ofrecen a hackers maliciosos, incluso sin grandes conocimientos, tienen herramientas para que pongan en la campaña contra una víctima al contratar el servicio. También posibilidad de sumarse a un programa de afiliados. Vos querés ser parte del ransomware para distribuir una familia a cambio de un porcentaje de ganancias. ¿Querés ser parte de la asociación ilícita? Bueno, tenés una inversión inicial, si esto es exitoso, va a haber ganancia para todos. Se empieza a complejizar y sofisticar mucho más esta modalidad en pandemia. Bueno, estos son detalles. Y en los últimos tiempos también se empezó a ver una nueva modalidad de extorsión. Se amenaza a la organización con filtrar su información a clientes corporativos si es que brinda servicios a otras empresas o organizaciones, intentando afectar su imagen y reputación para perjudicarla o una triple extorsión. No solamente te encripto los datos, vos querés utilizarlo para desencriptarlo, pagame. Vos querés que ahora que ya me pagaste, que no filtre información sensible que ya te copié, págame también. Y además, si vos querés que no le digas a tus clientes corporativos que yo te hackeé tu base de datos, pagame, porque si no, claro, perdés la mitad de los clientes. Se empieza a sofisticar y a tener una mayor organización este tipo de software malicioso, los ataques de ransomware, ¿no? Y por último, para cerrar y no hacerlo más extensivo, durante la pandemia se registró un incremento de ataques a lo que se llama infraestructuras críticas de información. Las infraestructuras críticas de información en informática o en el ámbito de la cibercriminalidad son servicios esenciales que hacen un país o una región. Por ejemplo, la red eléctrica, las redes informáticas, digo, ¿no? El servicio de provisión de combustible, los servicios hidrológicos, sistemas de transporte, esos se llaman infraestructuras críticas de información. Si alguno sufre un hackeo, puede verse afectado la provisión de un servicio esencial a los ciudadanos. ¿Qué pasó? Un caso paradigmático en mayo del año pasado, que es un signo de época. Un ataque de ransomware afectó a la empresa de transporte de petróleo y gas de los Estados Unidos, se llama Colonial Pipeline, lo pueden googlear esto, produciendo demoras en la provisión de gasolina en toda la costa este de ese país durante una semana. No hay muchas imágenes, porque a Estados Unidos no le gusta mostrar esto, pero se veían imágenes de colas en las estaciones de servicio para cargar nafta y gas, como se ve habitualmente pasan en Venezuela, pero pasó en Estados Unidos durante una semana por un ataque de ransomware. Esto es inédito, un ataque a una infraestructura crítica de información, ¿no? De manera preventiva, obviamente, toda la costa que va desde Houston a Nueva York suspendió la provisión, entonces había muchas colas para cargar lo poco que quedaba, digamos, en las propias estaciones de servicio, ¿no? Todo eso se vio afectado por un ataque de ransomware. El ataque comprometió información corporativa sensible, motivado por emplear, pagó, y lo reconoció la empresa, $5 millones para la liberación o no publicación de la información, eso ya no lo sabemos. Para el FBI se trató de un grupo organizado llamado DarkSide que produjo el ataque a partir de una vulnerabilidad del sistema de energía. La empresa reconoció haber pagado rescate por motivos aún no esclarecidos, pese a recomendaciones no habituales de no efectivizar el pago por parte de los... Nunca se recomienda pagar porque no sabe si efectivamente se van a desencriptar o no. Obviamente los organismos públicos no lo hacen porque no van a negociar con ciberdelincuentes, pero tampoco se recomienda que lo hagan porque nadie te garantiza de que no vayan a publicar o filtrar la información sensible copiada o desencriptar la información, ¿no? Y hasta acá llegamos. No me voy a extender mucho más por temas de tiempo. No sé qué les parece. Quedo a disposición de preguntas, respuestas. Espero que les haya sido, voy a dejar de compartir, útil, por lo menos contarles un poco
que es lo que se empezó a ver en pandemia, ¿no? Por lo menos en líneas muy generales en términos de usuarios particulares y organizaciones. Gustavo, sumamente claro y nada, claro, tener conocimiento de este tipo de información te da temor, ¿no? Y porque estamos todos sumamente expuestos, en todo sentido. Y la pregunta obligada sería si conoces grupos de investigación que estén a la altura de las circunstancias. ¿Grupos de investigación de qué tipo? De este tipo de delitos. A ver, estamos en un país federal, por más que el Ministerio Público Fiscal de Nación tenga una fiscalía especializada, solamente nosotros tenemos una ley, que es la Ley de Delitos Informáticos, que es del año 2008, después se complementa con el año 2003, 5 después, la llamada Ley de Grooming. Tiene una fiscalía especializada, pero de esas 10 figuras delictivas que tiene nuestra Ley de Delito Informático, más la de Grooming, solamente los delitos de tipo federal por una cuestión de competencias. Después hay algunas provincias que tienen fiscalías especializadas y no. Yo no creo que el secreto pase por tener fiscalías especializadas, por lo menos en términos de administración de justicia, sino que pase porque, a ver, como vimos anteriormente, un delito informático puede ser una simple amenaza, y muchos delitos pasan por Internet hoy en día, sobre todo con el auge del teletrabajo, que es una modalidad que ha quedado, la educación a distancia y demás. Creo que tiene que haber una fuerte formación y capacitación de parte de todos los jueces y los fiscales de cómo abordar esta problemática. Y excede el tema de los delitos informáticos, los ciberdelitos, porque hoy la evidencia digital va para la obtención de evidencia digital o prueba informática, es fundamental para cualquier tipo de investigación de un delito convencional, un homicidio. Sí. ¿Cuáles son? O el intento de magnicidio de la vicepresidenta. Sí. Lo primero que se hace es tratar de peritar el celular, un fallo grave, ¿no? Intentar peritar el celular de cuáles son las redes de contacto, las únicas comunicaciones del acusado, para saber cuál es la red, si hay una red de fondo. O sea, hasta para un homicidio también, ¿no? Las comunicaciones todas pasan por Internet, por los dispositivos informáticos, y bueno, también hay que profundizar fuertemente en la creación de laboratorios forenses para obtención de evidencia digital en cada una de las provincias. Nosotros hemos trabajado en esta línea, pero bueno, estamos en un país federal y cada provincia tiene que avanzar por su parte, ¿no? Clarísimo, Gustavo, muchísimas pero sí hay equipos muy buenos, investigación, pero bueno, siempre el problema es la falta de recursos y la falta de personal especializado, ¿no? Sí, bueno, en principio, te lo había comentado anteriormente, varios de estos casos que vos planteaste, yo los sufrí, nunca llegaron, digamos, a atacarme directamente, se pudieron detectar a tiempo, pero vistos así todos juntos, como vos lo planteaste, es un material, digamos, impresionante, ¿no? Porque vos cuando te pasan cosas aisladas, decís, bueno, nada, me pasó a mí, a un amigo. La del WhatsApp le pasó a un grupo conocido, creo que Carlos estaba integrando ese grupo, que pasó esto. La verdad, personalmente, no terminaba de entender específicamente la mecánica de cómo se obtenía el código de WhatsApp. Justo vos nos despertaste en ese sentido. No terminaba de entender cómo se terminaba de concretar esa captura. La verdad que, ¿viste? Es increíble. Entiendo un poco de tecnología, no soy un perito informático, digamos, pero soy un tipo que labura con esto, y así todo no terminaba de comprender ahora que lo contás es una pavada, pero ¿viste? Uno no terminaba de entender cómo es. Pero mucha gente no lo sabe y no tiene por qué saberlo tampoco. Bueno, te digo que corto esta charla y agarro a toda mi familia y empiezo a explicarle estas cosas, ¿no? Porque en serio que nos agarra desprevenido. Así que, nada, la verdad que yo creo que este es el laburo, de tratar de concientizar a la gente, de transmitirlos, o sea, a falta de otros mecanismos, como vos decís, a falta de inversión de las empresas, a falta de protecciones adecuadas, bueno, creo que este sería el camino. Disculpame que te interrumpo. Ahí vi una Marcos pregunta. Alejandro dice, claro, ¿se puede recuperar datos de un celular restaurado por fábrica? Depende. Es lo mismo que el formateo de una computadora.
hay un formateo que es absoluto y no vas a poder recuperar nada. Hay veces, si vos lo formateás normalmente en una computadora, con programas de software forense, vos podés recuperar gran parte porque eso queda... lo mismo que, a ver, un celular inteligente es un dispositivo informático igual que una computadora. Digamos, de la misma manera hay software forense que puede recuperar inclusive restaurar de fábrica, pero es muy difícil, a diferencia de la computadora. Es muy difícil. Pero sí se necesita un software sumamente sofisticado. Hay algo que se llama UFED, que es un software israelí que es el mejor que hay en este estilo, de este tipo, y se puede tratar de recuperar, pero es bastante complejo. Gracias, Gustavo. Bueno, invito si algún otro quiere hacer alguna consulta. Mira, justamente. Un montón. No, Guillermo Fogelman, si podría repetir la maniobra de cómo se toma de rehén el WhatsApp. Esto que estábamos hablando recién. Cualquiera de ustedes van a cambiar un equipo. Supongamos que quieren cambiar un equipo, entonces ponen el chip en el nuevo equipo. Entonces bajan la aplicación de WhatsApp y cuando empiezan a instalarlo te van a pedir que ingreses tu número, vas a ingresar tu número de teléfono, lo explico de esta manera más sencilla. Entonces para que vos puedas iniciar la sesión, para acreditar que efectivamente el titular que tiene esa línea es el que va a iniciar la sesión de WhatsApp, te va a mandar la empresa WhatsApp un SMS, un mensaje de texto con esas 6 dígitos. Esos 6 dígitos vas a tener que ingresar a la aplicación de WhatsApp para poder iniciarla. Entonces, lo que quería el estafador del otro lado, estaba iniciando con tu número en otro dispositivo la sesión de WhatsApp, necesitaba ese código de servicio para hackearte el servicio de WhatsApp. O sea, tú con tu número telefónico, pese a que no tiene el chip, lo puede hacer con ese código de 6 dígitos. No tenés que tenerlo no hay WhatsApp es una aplicación, es un servicio que vos ingresás manualmente el número, pero no corrobora que efectivamente tenga que estar el chip instalado en ese dispositivo. Necesita ese código de 6 dígitos. Entonces, lo que también va a pasar, y voy a citar una nueva modalidad que se está dando últimamente, es algo que se llama SIM swapping. El SIM swapping es muy sencillo. ¿Vieron cuando también a ustedes les roban el celular o lo extravían? Lo primero que hacen es llamar a la empresa de telefonía celular, miren, me robaron el celular, suspéndanlo, ¿sí? Para que no lo usen, listo, lo suspendan. Entonces después, cuando compran un nuevo equipo, dice, habilítame en la línea en esta nueva tarjeta SIM. ¿Qué empezó a suceder ahora en pandemia? Se llama SIM swapping. Aprovechando los mecanismos endebles de acreditación de identidad y la cantidad de líneas que hoy cuando vas a cualquier agencia te dicen, ¿qué querés, una línea? Sí. ¿Tal número? Sí. Que no te preguntan ni quién son, ni te piden DNI, o llamás por teléfono y te hacen 2 preguntas pavas. Lo que está pasando es que muchos estafadores saben el nombre, apellido y el número de teléfono, ¿sí?, de una persona, quizás sabe su domicilio porque lo obtuvo de alguna fuente. Entonces dicen, mire, yo soy Pepe González, con DNI tal, pues sabe lo que le va a preguntar el operador, con domicilio tal, me robaron el celular, suspendelo. A los 15 minutos, ya para suspenderlo no te piden muchos datos. Para habilitar la línea te piden esos datos. Como no tienen, dice, habilitame porque ya compré un equipo nuevo a la media hora. Entonces, ahí la víctima, que no es, realmente está usurpando la identidad de la víctima porque tiene su nombre, su DNI, su domicilio y el número de celular, la víctima pierde señal. Se quedó sin manejo operativo porque se habilitó la línea en otra tarjeta SIM en otro dispositivo. Entonces, ¿qué pasa? A esa persona lo que hace es, baja el servicio de WhatsApp, ya tiene la línea de la víctima, ya el código de ese dígito le llega al propio dispositivo del estafador, porque ya tiene la línea habilitada ahí. Entonces también se llama SIM swapping. Y ingresa a las redes sociales de la víctima. Claro, el problema acá, ahí está el problema de las empresas, que se recomienda que las empresas dejen de enviar como segundo factor de autenticación a través de correo de texto SMS, porque si te pasa esto, te robaron el celular, te pueden robar el WhatsApp tranquilamente, conjuntamente con otros servicios o aplicaciones que utilizan como factor de autenticación el correo de texto, o los SMS. Claro, tiene que ser un medio externo al teléfono. Totalmente. Claro, está bien. A ver, las empresas tienen que acreditar, tanto los bancos como te entran a tu sistema de home banking, los mecanismos de acreditación de identidad. Muchos bancos, en pandemia, vos no solamente te vulneraban con una clave 1234 y entraban para través de una campaña de defensa, sino que pueden hacer te tienen que saltar un token. A ver, yo tengo el banco X y cada vez que hago una transferencia me pide un token del celular. Es una medida distinta. ¿Sí? Si tengo la aplicación es una medida diferente, pero también se pueden sacar créditos preaprobados desde home banking de hasta $1 millón. Sí. Había gente que le sacaban créditos. ¿No? Ahí, el banco tiene que mejorarla y el Banco Central
apretarlos a los bancos para que mejoren sus mecanismos de acreditación de identidad, para que efectivamente no se pueda hacer todo eso un tipo que simplemente le reveló los claves de usuario y contraseña, ¿no? Por eso digo, no todo es responsabilidad del usuario, ni quedarse con qué estúpido que fui, caí en el cuento del tío. Las empresas también tienen que invertir en esto. Acá tengo una consulta que dice, en caso de que sea, hablando de este último tema que estamos hablando, en caso de que sea un tema de un presunto acoso, ¿a dónde se debería recurrir? Como vivimos anteriormente, no tiene que ser una fiscalía especializada. Después donde se deriva la denuncia es otra cosa. Un delito informático es cualquier delito convencional que intermedia una tecnología de la información y la comunicación, un servicio, una aplicación de internet, un dispositivo informático. O sea, una comisaría se debe poder, si es un delito lo que se cometió, en cualquier comisaría. Ahora, si uno quiere directamente una fiscalía especializada, mejor. Yo recomiendo directamente la fiscalía, porque al igual que los casos lamentablemente, de violencia contra la mujer, dice, no, si no tenés una marca, no, esa cuestión de falta de formación y capacitación del personal policial para atender este tipo de casos, bueno, con los delitos informáticos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, yo recomiendo que sea directamente una fiscalía. Si es especializada, mejor, pero, a ver, la comisaría te tiene que tomar la denuncia. Tiene que saber que es un delito informático, es un delito, te tiene que tomar, sea de informático o no, la denuncia. Lo mismo, una fiscalía. Gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna otra duda? Si quiere intervenir o hacernos alguna pregunta. Bueno, te felicitan. Sí. Cristian acá te dice, muy buena, excelente exposición. Felicitaciones, Gustavo. Bueno, muchas gracias, tengo otras anteriores. Claudia, excelente exposición, muchas gracias. Otra más para acá. Juan Manuel Tesón, excelente disertación. Manuel Alfredo Fernández Cora, excelente exposición. Bueno, tenés ahí un montón de gente que realmente se ha sentido muy a gusto con lo que estás comentando. Igualmente. Sí, Carlos, vos querías hacer una pregunta. Sí, muchas gracias. Gustavo, una consulta, más referido al fraude bancario. A veces puede ser que la judicialización rápida de un caso atente contra la rápida resolución por parte de la entidad financiera. Mirá, lo que pasaba en pandemia es que antes directamente ni siquiera la denuncia. Como eran pocos los casos, los bancos pasaban el área de fraude, decías que no eran, que te habían hackeado tu sistema de home banking, corroboraban que se había hecho de un IP que no es la habitual y te devolvían dinero rápido. Ahora los bancos piden denuncia judicial, sino directamente no está ni siquiera la posibilidad que te devuelvan el dinero. Entonces, inevitablemente, justamente, es una opinión personal, es un mecanismo para retasear y no devolverte el dinero rápido. Claro, de un caso por mes pasaron a 500. Entonces, eso es dinero para el banco. Entonces empieza, ahora quiero denuncia judicial. No, usted tiene una clave muy sencilla. No, en realidad, ¿no? Sí, lo discutimos en la justicia. Está perfecto. Sí, yo le iba referido al que, bueno, si esperaba el banco para reintegrarlo, digamos, un fallo. Sí, era largo. exactamente. Y pero, sí, la respuesta es sí. Claro. Está. Te agradezco mucho. Bueno, ¿cómo a Luz Barrera? ¿Cómo protegernos ante los links maliciosos que comparte por WhatsApp? Y si es sospechoso, no ingresar, aunque es muy difícil que con un... a ver, si uno quiere ingresar a una página o lo busca por Google y se fija que efectivamente tenga una certificación el sitio, que esté acreditado y demás, hay algo que se llama, por ejemplo, para que el sitio esté acreditado, un sitio web, vieron que en WhatsApp, en Instagram y en Facebook aparece un tilde al costado. Eso es una cuenta certificada, o sea que el que está del otro lado es quien dice ser, lo que es lo único que dice la empresa, ¿no? Para los sitios web hay algo que se llama, vieron que aparece en la dirección antes HTTP. Bueno, si aparece una HTTPS con un candadito al costado, eso es una certificación de que efectivamente el sitio es quien dice ser. O sea, si es el Banco Galicia y tiene HTTPS, las comunicaciones son encriptadas, son seguras y es quien dice ser. Ese es un mecanismo para saberlo. Y el que se sospecha de un link, no ingresar directamente y listo. No hay mucho más que eso. Bueno, creo que estamos. Si no hay nada más. En principio, agradecer a todos los presentes, que nuevamente lo dije hoy antes de empezar, que se han tomado este tiempo para estar acá con nosotros. Y fundamentalmente, Gustavo, a vos, la verdad, nos quedamos con ganas de más. Porque encima
encima nos mostraste ahí cosas entre medio que salteaste y nos quedamos con las ganas Nos de quedamos saber. hasta las 8 de la noche, si no. Pero prometo una segunda charla de las otras modalidades delictivas en pandemia. No, por supuesto, por supuesto. Creo que bueno, para el público consumidor de esto, la verdad que esto nos ha servido muchísimo. Y para una próxima, te invito cuando vos tengas tiempo y demás, como todos somos del ámbito de la seguridad, nada, nos quedamos con ya profundizar un poquitito más algunas cuestiones que ya son más inherentes a nosotros, pues nos gusta este tema y ninguno, bueno, voy a hablar, por ahí estoy generalizando, creo que no todos somos expertos en esta materia y escucharte realmente es muy grato. Gustavo, yo te agradezco muchísimo. Bueno, Dani, Carlos, los miembros de la comisión que están acá con nosotros. Y nada, Muchas gracias. esperándote para una próxima reunión. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. De verdad, Muchas gracias a la excelente invitación. Muchas gracias, un Gustavo. placer. Así que, muy amable. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos la próxima. Tenemos una próxima reunión por delante. Creo que el viernes que viene, ¿no, Dani? Sí. Sí, Alejandro. ¿Cómo Perfecto. está? Bueno. Buenas tardes. Sí, justamente para invitar a los que están todavía acá en esta charla tan interesante, de que el viernes que viene hay una charla instructiva respecto a cómo inscribirse para el 2023 como peritos en el Poder Judicial de la Nación y en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Así que bueno, estamos haciendo todo lo posible para que la charla sea un éxito. Excelente. Bueno, entonces nos vemos el viernes que viene. Gracias a todos. Que tengan un lindo fin de semana. Hasta la próxima. Adiós. Muy bueno. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias a todos. Hasta luego.